La confesión de Charles Linkworth. El doctor Tisdale tuvo ocasión de visitar al condenado una o dos veces durante la semana previa a su ejecución, y lo encontró, como suele ocurrir cuando su última esperanza de vida se desvanece, tranquilo y completamente resignado a su destino, sin temer que, a cada hora que pasaba, el fatídico momento más se acercaba. La amargura de la muerte parecía haber terminado para él. Se acabó cuando le dijeron que su apelación había sido rechazada. Pero durante esos días, mientras la esperanza aún no se había perdido del todo, el desdichado hombre había bebido de la muerte a diario. En toda su experiencia, el doctor nunca había visto a un hombre tan apasionadamente tenaz por la vida, ni tan fuertemente atado a este mundo material, por el puro anhelo animal de vivir. Entonces, le comunicaron que ya no podía abrigar esperanza, y su espíritu se liberó de la agonía de la tortura y la incertidumbre, y aceptó lo inevitable con indiferencia. Sin embargo, el cambio fue tan extraordinario que al médico le pareció que la noticia lo había aturdido por completo, y que, bajo la superficie entumecida, seguía tan fuertemente unido a las cosas materiales como siempre. Se desmayó al recibir el resultado, y llamaron al doctor Tisdale para que lo atendiera. Pero el ataque fue pasajero, y se recuperó con plena conciencia de lo sucedido. El asesinato había sido un acto de singular horror, y el público no sentía ninguna compasión por el perpetrador. Charles Linkworth, ahora condenado a muerte, era dueño de una pequeña papelería en Sheffield, y allí vivían con él, su esposa y su madre. Esta última fue víctima de su atroz crimen. El motivo fue apoderarse de la suma de 500 libras, propiedad de esta mujer. Linkworth, como se reveló en el juicio, tenía una deuda de 100 libras en ese momento, y durante la ausencia de su esposa en una visita a unos familiares, estranguló a su madre y durante la noche enterró el cuerpo en el pequeño jardín trasero de su casa. Al regreso de su esposa, tenía una historia bastante convincente para explicar la desaparición de la señora Linkworth mayor, pues había habido constantes disputas y discusiones entre él y su madre durante el último par de años, y ella había amenazado en más de una ocasión con marcharse, junto con los 8 chelines semanales que aportaba a los gastos de la casa. Era cierto, también, que durante la ausencia de la señora Linkworth menor, madre e hijo tuvieron una violenta disputa, surgida originalmente por algún asunto trivial de la administración de la casa, y que, a consecuencia de esto, ella había retirado su dinero del banco, con la intención de irse de Sheffield al día siguiente, y establecerse en Londres, donde tenía algunos amigos. Esa noche ella le contó sus intenciones, y durante la noche él la mató. Su siguiente paso, antes del regreso de su esposa, fue lógico y acertado. Empacó todas las pertenencias de su madre y las llevó a la estación, desde donde las envió a la ciudad en tren de pasajeros. Por la noche, invitó a cenar a varios amigos y les contó la partida de su madre. No fingió arrepentimiento, lógicamente también, y de acuerdo con lo que probablemente ya sabían, sino que dijo que él y ella nunca se habían llevado bien, y que la paz y la tranquilidad se vieron favorecidas por su partida. Le contó la misma historia a su esposa cuando regresó, idéntica en cada detalle, añadiendo, sin embargo, que la pelea había sido violenta y que su madre ni siquiera le había dejado su dirección. Esto, de nuevo, fue una sabia decisión. Evitaría que su esposa le escribiera. Ella pareció aceptar su historia completamente. De hecho, no había nada extraño ni sospechoso en ella. Durante un tiempo, se comportó con la serenidad y astucia que la mayoría de los delincuentes poseen hasta cierto punto, y cuya falta, después, suele ser la causa de su detección. Por ejemplo, no pagó sus deudas de inmediato, sino que acogió en su casa a un joven como inquilino, que ocupaba la habitación de su madre, y despidió al dependiente de su tienda, encargándose él mismo de todo el servicio. Esto daba la impresión de economía, y al mismo tiempo hablaba abiertamente de la gran mejora en su negocio, y hasta que no pasó un mes no cobró ninguno de los billetes que había encontrado en un cajón cerrado con llave en la habitación de su madre. Luego, cambió 2 billetes de 50 libras y pagó a sus acreedores. En ese momento, su astucia y compostura le fallaron. Abrió una cuenta de depósito en un banco local, con 4 billetes más de 50 libras,
en lugar de ser paciente y aumentar su saldo en la caja de ahorros libra a libra. También se sintió inquieto por lo que había enterrado, a suficiente profundidad, en el jardín trasero. Pensando en protegerse, encargó una carretada de tierra y fragmentos de piedra, y con la ayuda de su inquilino aprovechó las tardes de verano para construir una especie de rocalla sobre el terreno. Entonces, se produjo una casualidad que realmente le puso en peligro. Se produjo un incendio en la oficina de equipajes perdidos de la estación de King's Cross, y una de las dos cajas se quemó parcialmente. La empresa era responsable de la indemnización, y el nombre de su madre en su ropa de cama, junto con una carta con la dirección de Sheffield, dieron lugar a la llegada de un aviso puramente oficial y formal, indicando que la empresa estaba dispuesta a aceptar reclamaciones. La carta estaba dirigida a la señora Linkworth, y la esposa de Charles Linkworth la recibió y la leyó. Parecía un documento bastante inofensivo, pero estaba respaldado por su sentencia de muerte. Pues no podía dar ninguna explicación sobre el hecho de que las cajas aún estuvieran en la estación de King's Cross, más allá de sugerir que le había ocurrido algún accidente a su madre. Evidentemente, tenía que poner el asunto en manos de la policía para rastrear sus movimientos, y si se demostraba que estaba muerta, reclamar sus bienes. Al menos, esa fue la decisión que le instaron su esposa y su inquilino, en cuya presencia se leyó la comunicación de los funcionarios del ferrocarril, y era imposible negarse a aceptarla. Entonces, la silenciosa y constante maquinaria de la justicia, característica de Inglaterra, comenzó a funcionar. Hombres tranquilos deambulaban por Smith Street, visitaban bancos, observaban el supuesto aumento del comercio, y desde una casa cercana miraban hacia el jardín donde los helechos ya florecían en la rocalla. Luego vino el arresto y el juicio, que no duró mucho, y cierta noche de sábado, el veredicto. Mujeres elegantes con grandes sombreros iluminaron la sala, y entre toda la multitud no había nadie que sintiera simpatía por el joven condenado de aspecto atlético. Muchos de los presentes eran madres mayores y respetables, y el crimen había sido un ultraje a la maternidad, y escucharon con firme aprobación el desarrollo de las pruebas impecables. Se emocionaron un poco, cuando el juez se puso la horrible y ridícula cofia negra y pronunció la sentencia divina. Linkworth fue a pagar la pena por el atroz hecho, y nadie que hubiera escuchado el testimonio podría dudar que lo había hecho con la misma indiferencia que había caracterizado todo su comportamiento, desde que supo que su apelación había sido desestimada. El capellán de la prisión que lo atendió hizo todo lo posible por lograr su confesión, pero sus esfuerzos fueron en vano, y hasta el final afirmó, aunque sin protestar, su inocencia. En una radiante mañana de septiembre, cuando el sol calentaba la pequeña y terrible procesión que cruzaba el patio de la prisión hacia el cobertizo donde se erigía el aparato de la muerte, se hizo justicia, y el doctor Tisdale quedó convencido de que la vida se extinguió de inmediato. Había estado presente en el cadalso, había visto correr el cerrojo, y como la figura encapuchada y atada, caía al foso. Había oído el crujido de la cuerda al caer el peso repentino sobre ella, y al mirar hacia abajo, había visto las extrañas sacudidas del cuerpo ahorcado, que habían durado solo un segundo, porque la ejecución había sido perfectamente satisfactoria. El doctor Tisdale era soltero y adinerado, y vivía en una casa espaciosa y de grandes ventanales en Bedford Square, donde una cocinera sencilla y de excelencia excepcional se encargaba de su comida y el esposo de la misma de su persona. Ejercía su profesión en la prisión del condado, donde también estudiaba las mentes criminales. Consideraba que la mayoría de los delitos, es decir, la transgresión de las normas de conducta que la raza humana ha establecido para su propia supervivencia, eran resultado de alguna anomalía, ya fuera del cerebro o de la inanición. Los delitos de robo, por ejemplo, no se limitaban a una sola categoría. A menudo, si bien es cierto que eran resultado de la necesidad real, con mayor frecuencia estaban dictados por alguna oscura enfermedad mental. En casos graves, se les clasificaba como cleptomanía, pero estaba convencido de que había muchos otros, que no se encuadraban directamente en la categoría de necesidad física. Esto era especialmente así, cuando el delito en cuestión implicaba también algún acto violento, y mentalmente, al volver a casa esa noche,
clasificaba bajo este epígrafe al criminal en cuyos últimos momentos había estado presente esa mañana. El crimen había sido abominable, la necesidad de dinero no era tan acuciante, y la propia abominación y antinaturalidad del asesinato lo inclinaban a considerar al asesino más como un lunático que como un criminal. Había sido, hasta donde se sabía, un hombre tranquilo y bondadoso, un buen esposo, un vecino sociable. Y entonces cometió un crimen, solo uno, que lo excluía de toda consideración. Un acto tan monstruoso, perpetrado por un hombre cuerdo o loco, era intolerable. Quien lo cometió no tenía ninguna utilidad en este planeta. Pero, de alguna manera, el doctor sintió que habría estado más de acuerdo con la justicia si el muerto hubiera confesado. Era moralmente cierto que era culpable, pero deseó que él mismo hubiese refrendado el veredicto, cuando ya no había esperanza para él. Esa noche cenó solo, y después de cenar, se sentó en su estudio, contiguo al comedor, y sin ganas de leer, se sentó en su gran sillón rojo frente a la chimenea, dejando que su mente vagara a su antojo. Casi de inmediato, volvió a la curiosa sensación que había experimentado esa mañana. Sentir que el espíritu de Linkworth estaba presente en el depósito de cadáveres, aunque su vida se hubiera extinguido hacía una hora. No era la primera vez, sobre todo en casos de muerte súbita, que sentía una convicción similar, aunque quizá nunca había sido tan inequívoca como hoy. Sin embargo, para él, la sensación probablemente se basaba en una verdad natural y psíquica. El espíritu, cabe destacar que creía en la doctrina de la vida futura y de la no extinción del alma con la muerte del cuerpo, muy probablemente no pudo o no quiso abandonar de inmediato y por completo su morada terrenal. Muy probablemente permaneció allí, atado a la tierra, por un tiempo. En sus horas de ocio, el doctor Tisdale era un estudioso considerable de lo oculto, pues como la mayoría de los médicos avanzados y competentes, reconocía claramente cuán estrecha era la frontera de separación entre el alma y el cuerpo, cuán tremenda era la influencia de lo intangible sobre las cosas materiales, y no le resultaba difícil que un espíritu incorpóreo pudiera comunicarse directamente con aquellos que todavía estaban limitados por lo finito y lo material. Sus meditaciones, que empezaban a agruparse en una secuencia definida, se interrumpieron en ese momento. Cerca de su escritorio estaba el teléfono, y el timbre sonó, no con su habitual insistencia metálica, sino muy débilmente, como si la corriente fuera débil o el mecanismo estuviera averiado. Sin embargo, ciertamente sonaba, y se levantó y descolgó el auricular. Sí, dijo, ¿quién es? Se escuchó un susurro en respuesta, casi inaudible y completamente ininteligible. No le oigo, dijo el doctor. De nuevo se oyó el susurro, pero sin mayor claridad, luego cesó por completo. Se quedó allí, como medio minuto, esperando a que le renovaran la llamada, pero más allá de los habituales crujidos, que indicaban, sin embargo, que se comunicaba con otro aparato, reinó el silencio. Luego colgó el auricular, marcó a la centralita y dio su número. ¿Puede decirme desde qué número me llamaron hace un momento?, preguntó. Hubo una breve pausa, y luego se lo dieron. Era el número de la prisión donde trabajaba. Por favor, póngame en comunicación con este número, dijo. Y así se hizo. Me acaban de llamar, dijo por el auricular. Sí, soy el doctor Tisdale. ¿Qué pasa? No pude oír lo que me dijo. La voz volvió bastante clara e inteligible. Hay un error, señor, no le hemos llamado. Pero desde la centralita me dijeron que lo hicieron hace 3 minutos. Será un error, señor, dijo la voz. Qué raro. Bueno, buenas noches. El guardián Dreycat, ¿verdad? Sí, señor, buenas noches, señor. El doctor Tisdale regresó a su gran sillón, aún con menos ganas de leer. Dejó que sus pensamientos vagaran un rato, sin darles un rumbo definido, pero de vez en cuando su mente volvía a aquel extraño incidente del teléfono. A menudo lo habían llamado por error, a menudo la central le había pasado al número equivocado, pero había algo en ese timbre tan apagado del teléfono, y en los susurros ininteligibles del otro lado, que le sugería una curiosa serie de reflexiones,
y pronto se encontró paseando de un lado a otro de su habitación, con sus pensamientos alimentándose ávidamente de un pasto inusual. «Pero es imposible», dijo en voz alta. A la mañana siguiente, como de costumbre, se dirigió a la prisión, y una vez más, lo asaltó la extraña sensación de una presencia invisible. Ya había tenido algunas experiencias psíquicas extrañas, y sabía que era un sensible, es decir, alguien capaz, en ciertas circunstancias, de recibir impresiones sobrenaturales y vislumbrar el mundo invisible que nos rodea. Y esa mañana, la presencia de la que era consciente era la del hombre que había sido ejecutado el día anterior. La notó con mayor intensidad en el pequeño patio de la prisión y al pasar ante la puerta de la celda de los condenados. Tan intensa era allí, que no le habría sorprendido que la figura del hombre hubiera sido visible, y al cruzar la puerta al final del pasillo, se dio la vuelta, esperando verla. Sintió un profundo horror en su corazón. Esta presencia invisible lo perturbaba extrañamente. Y percibía que la pobre alma necesitaba ayuda. Ni por un instante dudó de que esta impresión suya fuera objetiva. No era un fantasma imaginativo, de su propia invención, lo que se hacía tan real. El espíritu de Linkworth estaba allí. Pasó a la enfermería y durante un par de horas se dedicó a su trabajo. Pero en todo momento fue consciente de que la misma presencia invisible estaba cerca de él, aunque su fuerza era manifiestamente menor allí que en aquellos lugares que habían estado más íntimamente asociados con el hombre. Finalmente, antes de irse, para comprobar su teoría, miró dentro del cobertizo de ejecución. Pero al instante siguiente, con el rostro repentinamente pálido, volvió a salir, cerrando la puerta apresuradamente. En lo alto de las escaleras se encontraba una figura encapuchada y atada, pero de contornos borrosos y apenas visible. Pero era visible, no había ningún error en ello. El doctor Tisdale era un hombre de buen carácter, y se recuperó casi al instante, avergonzado de su pánico pasajero. El terror que le había blanqueado el rostro era principalmente efecto de nervios sobresaltados, no de un corazón aterrorizado, y sin embargo, a pesar de su profundo interés por los fenómenos psíquicos, no pudo controlarse lo suficiente como para regresar allí. O mejor dicho, se controló, pero sus músculos se negaron a reaccionar ante el mensaje. Si este pobre espíritu terrenal tenía algo que decirle, sin duda prefería que fuera a distancia. Entonces, se le ocurrió una idea, regresó a su despacho y mandó llamar al guardián Draycott, quien le había contestado el teléfono la noche anterior. «¿Estás completamente seguro?», preguntó, «de que nadie me llamó anoche, justo antes de que yo llamara?» Había cierta vacilación en la actitud del hombre, que el médico notó. «No veo cómo podría ser posible, señor», dijo. «Había estado sentado junto al teléfono durante toda la noche. Debí haberlo visto, si alguien hubiera estado cerca del aparato». «¿Y no viste a nadie?», dijo el médico con ligero énfasis. El hombre empezó a sentirse, visiblemente, más incómodo. «No, señor, no vi a nadie», dijo con el mismo énfasis. El doctor Tisdale apartó la mirada del guardián. «Pero, ¿acaso tenías la impresión de que había alguien allí?», preguntó con indiferencia, como si no fuera un punto de interés. Era evidente que el guardián Draycott tenía algo en mente, algo que le resultaba difícil expresar. «Bueno, señor, si lo dice así. Pero me dirá que estaba medio dormido, o que comí algo que me sentó mal en la cena». El médico abandonó su actitud despreocupada y dijo: «No haría nada por el estilo. Yo tampoco estaba dormido cuando oí el timbre del teléfono. Mira, Draycott, no sonó como siempre. Apenas lo oí sonar, aunque estaba cerca. Y solo pude oír un susurro. Sin embargo, creo que había algo o alguien al otro lado del teléfono. Aunque no viste a nadie, ¿verdad que también notaste que sí lo había?». El hombre asintió. «No soy un hombre nervioso, señor», dijo, «y no me gustan las fantasías, pero había algo allí. Estaba flotando alrededor del teléfono, y no era el viento, porque no había ni una brisa, y la noche era cálida. Cerré la ventana para asegurarme. Pero estuvo dando vueltas por la habitación,
señor, durante 1 hora o más. Hizo crujir las hojas de la guía telefónica y me alborotó el pelo al acercarse. Hacía un frío glacial, señor. El médico lo miró directamente a la cara. ¿Te recordó lo que pasó ayer por la mañana?, preguntó de repente. El hombre dudó una vez más. Sí, señor, dijo al fin. El convicto Charles Linkworth. El doctor Tisdale asintió tranquilizadoramente y le preguntó: ¿Estás de guardia esta noche? Sí, señor, pero preferiría no estarlo. El doctor con confianza le dijo: Sé cómo te sientes, yo también lo he sentido. Sea lo que sea, parece que quiere comunicarse conmigo. Por cierto, ¿hubo algún altercado en la prisión anoche? Sí, señor, media docena de hombres tuvieron pesadillas. Gritaban y chillaban en sueños, aunque, por lo general, son hombres tranquilos. A veces ocurre la noche después de una ejecución. Ya lo he vivido antes, pero nada como lo de anoche. El doctor Tisdale asintió. Ya veo. Ahora, si esta cosa que no puedes ver quiere volver al teléfono esta noche, dale toda la oportunidad. Probablemente vendrá más o menos a la misma hora. No puedo decirte por qué, pero suele pasar. Así que, a menos que sea imprescindible, no estés en esta habitación donde está el teléfono. Solo 1 hora para que tenga tiempo de sobra entre las 9:30 y las 10:30. Estaré listo al otro lado. Si me llaman, cuando termine, te llamaré. ¿Y no hay nada que temer, señor?, preguntó el hombre. El doctor Tisdale recordó su propio momento de terror esta mañana, pero habló con mucha sinceridad. Estoy seguro de que no hay nada que temer, dijo tranquilizadoramente. El doctor Tisdale tenía una cena esa noche, la cual canceló, y a las 9:30 estaba sentado solo en su estudio. En el estado actual de ignorancia humana sobre la ley que rige los movimientos de los espíritus separados del cuerpo, no podía explicarle al guardián por qué sus visitas eran tan periódicas, programadas con puntualidad según nuestro horario, pero en escenas de casos estudiados de apariciones de espectros, especialmente si el alma necesitaba ayuda urgentemente, como podría ser el caso, se descubrió que llegaban a la misma hora del día o de la noche. Por lo general, su capacidad para hacerse ver, oír o sentir aumenta durante un breve periodo después de la muerte, debilitándose posteriormente a medida que se vuelven menos terrenales, o a menudo cesando por completo. El espíritu, aparentemente durante las primeras horas de su desencarnación, está débil, como una polilla recién salida de su crisálida. Y de repente, sonó el timbre del teléfono, no tan débilmente como la noche anterior, pero todavía no con su tono imperativo habitual. El doctor Tisdale se levantó al instante y se llevó el auricular al oído. Y lo que oyó fueron sollozos desgarradores, fuertes espasmos que parecían desgarrar al que lloraba. Esperó un momento antes de hablar, él mismo estaba helado por un miedo indescriptible, y sin embargo profundamente movido a ayudar, si podía. Sí, dijo al fin, oyendo que su propia voz temblaba. Soy el doctor Tisdale. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Y quién es usted?, añadió, aunque sintió que era una pregunta innecesaria. Poco a poco los sollozos fueron apagándose, y los susurros tomaron su lugar, todavía interrumpidos por el llanto. Quiero decírselo, señor, quiero decírselo, debo decírselo. Sí, dime, ¿qué es?, dijo el médico. No, no tú, sino otro caballero que solía venir a verme. ¿Le dirás lo que yo te diga? No puedo lograr que me oiga ni que me vea. El doctor Tisdale le preguntó: ¿Quién es usted? Charles Linkworth. Creí que lo sabías. Me siento muy mal. No puedo salir de la prisión y hace frío. ¿Podrías llamar al otro caballero? ¿Se refiere al capellán?, preguntó el doctor Tisdale. Sí, el capellán. Él leyó el servicio religioso cuando crucé el patio ayer. No me sentiré tan triste cuando lo haya contado. El doctor dudó un momento. Era una historia extraña la que tendría que contarle al señor Dakens, el capellán de la prisión,
que al otro lado del teléfono estaba el espíritu del hombre ejecutado ayer. Y, sin embargo, creía firmemente que era así, que este infeliz espíritu estaba sumido en la miseria y quería contarlo. No hacía falta preguntarle qué es lo que quería contar. Sí, le pediré que venga aquí, dijo finalmente el doctor. Mil gracias, señor. Hará que venga, ¿verdad? La voz se iba haciendo cada vez más débil. Debe ser mañana por la noche, dijo. Ya no puedo hablar más. Tengo que irme. Dios mío, Dios mío. Los sollozos estallaron de nuevo, cada vez más débiles. Pero fue en un frenesí de interés aterrorizado que el doctor Tisdale habló. ¿Ir dónde? Gritó. Dime qué haces. ¿Qué te pasa? No puedo decírselo, no puedo decírselo, dijo la voz muy débil. Eso es parte... Y se apagó por completo. El doctor Tisdale esperó un momento, pero no se oyó ningún otro sonido, salvo el crujido del aparato. Volvió a colgar el auricular, y entonces se dio cuenta, por primera vez, de que su frente se humedecía con una fría sensación de horror. Le zumbaban los oídos, el corazón le latía muy rápido y débil, y se sentó para recuperarse. Una o dos veces se preguntó si sería posible que le estuvieran gastando una broma terrible, pero sabía que no podía ser. Estaba completamente seguro de que había estado hablando con un alma atormentada, por el acto terrible e irremediable que había cometido. Tampoco era un engaño de sus sentidos. Allí, en su cómoda habitación en Bedford Square, con Londres rugiendo alegremente a su alrededor, había hablado con el espíritu de Charles Linkworth. Pero no tenía tiempo ni ganas para reflexiones, pues su alma se estremecía en su interior. Primero, llamó a la prisión. ¿El guardián Draycott? Preguntó. Había un temblor perceptible en la voz del hombre cuando respondió. Sí, señor, ¿es el doctor Tisdale? Sí. ¿Ha pasado algo aquí contigo? 2 veces pareció que el hombre intentó hablar y no pudo. Al tercer intento, dijo. Sí, señor. Ha estado aquí. Lo vi entrar a la habitación donde está el teléfono. El doctor Tisdale le preguntó. ¿Hablaste con él? No, señor, no podía hablar, solo temblaba y rezaba. Además, la noche ha sido terrible. Media docena de hombres han estado gritando en sueños. Creo que el espíritu se ha metido en el cobertizo de ejecución y ahora todo está tranquilo. Sí, bueno, dijo el doctor, creo que ya no habrán más disturbios. Por cierto, por favor, dame la dirección del señor Dakens. Draycott se la dio, y el doctor Tisdale procedió a escribir al capellán. Pero de repente se dio cuenta de que no podía escribir en su escritorio habitual, con el teléfono tan cerca, y subió a la sala de estar, que rara vez usaba, excepto cuando recibía a sus amigos. Allí recuperó la serenidad y pudo controlar su mano. La nota simplemente le pedía al señor Dakens que cenara con él, la noche siguiente, y que deseaba contarle una historia muy extraña y pedirle ayuda. Aunque tenga algún otro compromiso, concluyó, le pido encarecidamente que lo cancele. A la noche siguiente, los dos se sentaron a cenar en el comedor del médico y, cuando se quedaron con los cigarrillos y el café, el médico habló. No debes pensar que estoy loco, mi querido Dakens, dijo, cuando escuches lo que tengo que decirte. El señor Dakens se rió. Prometo no hacerlo, afirmó. Bien, anoche y anteayer, un poco más tarde, hablé por teléfono con el espíritu del hombre que vimos ejecutar hace 2 días, Charles Linkworth. El capellán no se rió. Echó la silla hacia atrás, con aspecto molesto. Tisdale, dijo, es para decirme esto, no quiero ser grosero, pero ¿es por este cuento de fantasmas por el que me has traído aquí esta noche? Sí, no has oído ni la mitad. Anoche me pidió que me pusiera en contacto contigo. Quiere decirte algo. Creo que podemos adivinar qué es. Dakens se levantó. Por favor, no me dejes oír más, dijo. Los muertos no regresan. No se nos ha revelado en qué estado ni bajo qué condiciones existen. Pero ya no tienen nada material.
Pero debo contarte más, dijo el doctor. Hace 2 noches me llamaron, pero muy débilmente, y solo oía susurros. Pregunté de inmediato de dónde venía la llamada y me dijeron que era de la prisión. Llamé a la prisión y el guardián Dreykat me dijo que nadie me había llamado. Él también percibió una presencia. Creo que ese hombre bebe, dijo Dakens bruscamente. El médico se detuvo un momento. Querido amigo, no deberías decir esas cosas, dijo. Es uno de los hombres más serios que tenemos. Y si él bebe, ¿por qué no yo también? El capellán volvió a sentarse. Debes perdonarme, dijo, pero no puedo entrar en detalles. Es peligroso meterse en estos asuntos. Además, ¿cómo sabes que no es una farsa? ¿Y quién la interpreta? Preguntó el doctor. De repente, sonó el timbre del teléfono. El médico lo oyó claramente. ¿No lo oyes? Está sonando el timbre del teléfono. No oigo ningún timbrazo, dijo el capellán, bastante enojado. El doctor no respondió, sino que entró en su estudio y encendió las luces. Luego descolgó el auricular. Sí, dijo con voz temblorosa. ¿Quién es? Sí, el señor Dakens está aquí. Intentaré que hable con usted. El doctor Tisdale regresó a la otra habitación. Dakens, hay un alma en agonía, te ruego que escuches. Por el amor de Dios, ven y escucha. El capellán dudó un momento, se acercó y tomó el auricular. Soy el señor Dakens, esperó unos segundos. No oigo nada en absoluto, solamente un susurro muy flojo. Intenta escuchar, le rogó el doctor. El sacerdote volvió a escuchar. De repente, dejó el teléfono, frunciendo el ceño. Alguien dijo, la maté, lo confieso, quiero ser perdonado. Es un engaño, mi querido amigo. Alguien, conociendo tus inclinaciones espiritistas, te está gastando una broma muy mala, no puedo creerlo. Tisdale cogió el auricular. Soy el doctor Tisdale. ¿Puede darle al señor Dakens alguna señal de que es usted? El doctor, con manos temblorosas y un sudor frío, escuchó la contestación y luego colgó el teléfono. La noche volvió a ser muy cálida, y la ventana que daba al patio pavimentado de la parte trasera de la casa estaba abierta. Durante unos 5 minutos, los 2 hombres permanecieron en silencio, esperando, y no ocurrió nada. Entonces el capellán, bastante molesto, dijo: «Creo que esto es suficientemente concluyente». Mientras hablaba, una ráfaga de aire muy frío entró repentinamente en la habitación, haciendo crujir los papeles del escritorio. El doctor Tisdale se acercó a la ventana y la cerró. «¿Sentiste eso?», preguntó al señor Dakens. «Sí, un soplo de aire fresco». Una vez más, en la habitación cerrada, todo volvió a agitarse. «Ha entrado algo en la habitación», dijo el médico. El capellán asintió, mientras que el corazón le latía con fuerza en la garganta. «Dios mío, defiéndenos de todo peligro y riesgo de esta noche que viene», exclamó. Mientras hablaba, en el centro de la habitación, a menos de 3 metros de ellos, se alzó la figura de un hombre, con la cabeza inclinada sobre el hombro, de modo que no se le veía el rostro. Entonces, se tomó la cabeza con ambas manos, la levantó como si fuera un peso, y los miró a la cara. Los ojos y la lengua sobresalían, y una marca lívida rodeaba el cuello. Entonces se oyó un ruido seco en las tablas del suelo, y la figura ya no estaba allí. Pero en el suelo yacía una cuerda nueva. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. El sudor corría por el rostro del doctor, y los labios blancos del capellán susurraban oraciones. Luego, con un esfuerzo enorme, el doctor se recompuso y señaló la cuerda. «Estaba desaparecida desde la ejecución», dijo. Entonces volvió a sonar el timbre del teléfono. Esta vez, el capellán no necesitó que se lo pidieran. Fue al instante a coger el teléfono y el timbre cesó. Durante un rato escuchó en silencio.
Charles Linkworth, dijo finalmente, ante los ojos de Dios, en cuya presencia ¿estás realmente arrepentido de tu pecado? Se oyó una respuesta inaudible para el médico, y el sacerdote cerró los ojos. El doctor Tisdale se arrodilló al oír las palabras de la absolución. Al final volvió a haber silencio. Ya no se oye nada, dijo el capellán colgando el auricular. En ese momento, el criado del médico entró con la bandeja de licores y el sifón. El doctor Tisdale señaló sin mirar hacia donde había estado la aparición. Parker, toma la cuerda que está ahí y quémala, dijo. Hubo un momento de silencio. No hay ninguna cuerda en el suelo, señor, dijo Parker. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.